Muy bien, vamos a tratar en esta clase 4 puntos. 1, ¿qué es Iglesia Universal? 2, ¿podemos encontrar este concepto desde la Biblia? 3, conceptos importantes relacionados con este tema. Y 4, ¿cómo es la iglesia que el Señor estableció? Porque voy a empezar ahora sí con la limpieza doctrinal. El concepto de iglesia universal no está en la Biblia. Y lo que ustedes dijeron tiene razón. Lo que ustedes dijeron tiene razón. Pero recuerden el tema que hemos venido viendo sobre la iglesia que el Señor edificó. ¿Recuerdan? Con el hermano Edgar, de dónde nació el cristianismo, con el hermano Eric, cuándo podemos encontrar la fecha o la base. Bueno, la base la tenemos, pero la fecha cuando el Señor inició su iglesia. Está claramente demostrado que ya en Mateo capítulo 18 hay una organización establecida, y el domingo pasado pues no quise meter mucho la cuchara, pero es la primera vez que Jesús le habla a sus discípulos: cuando ustedes tengan un problema entre ustedes, porque siempre les había dicho, si ustedes tienen un problema con los fariseos, si ama a quien te odia, esto, aquello y lo otro, siempre en relación a los demás. Pero les dice, cuando ustedes tengan una situación entre ustedes, es la primera vez que el Señor Jesucristo menciona su iglesia. Entonces, mis hermanos, vamos a ver que es cierto que el concepto de iglesia universal no se explica mucho en nuestro tiempo. Tampoco es cierto que esto traiga gran confusión, también es cierto que esto trae gran confusión para algunos creyentes que dan por hecho que todo el creyente en Cristo ya es parte de la iglesia del Señor. No, todo el creyente en Cristo, vamos a hablar de dos asuntos, lo que es la familia de Dios y el reino de Dios, y vamos a ver que todos ahí entran, pero no son iglesia del Señor. Vamos a verlo a partir de este estudio. También, como ya hemos visto, la iglesia del Señor es distinta a todas las demás, ya que Cristo Jesús en su ministerio personal estableció su iglesia. Él no dijo, yo me voy a afiliar a alguna iglesia. O él no dijo, yo voy a seguir con tal iglesia. No, él dijo, yo voy a fundar mi iglesia. Mateo capítulo 16. Y en el capítulo 18 ya vemos a la iglesia funcionando en un asunto sumamente importante como lo es la disciplina. Entonces, mis hermanos, ¿qué es el concepto de iglesia universal? Desde la iglesia que nace con nuestro Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal hasta aproximadamente el año 313, esta iglesia naciente sufrió persecución. Y eso lo vemos en las cartas generales. Por ejemplo, Pablo le habla a los de la diáspora, a los que han sido perseguidos. Vemos cómo la iglesia fue perseguida, lo conocemos no solamente a partir de la Biblia, sino a partir de la historia misma, cómo los cristianos fueron perseguidos. Voy a dar solo una imagen de cosas muy tremendas, pero por ejemplo en el Coliseo romano ponían a los cristianos y los mataban a partir de que los mataran los leones. Pero resulta que no había electricidad, ¿verdad? ¿Y qué pasaba cuando ya la tarde empezaba a caer y ya no se veía bien? Tomaban cristianos, les metían una asta, los subían, les prendían fuego para poder iluminar. La iglesia del Señor, desde que el Señor la fundó, sufrió persecución. Y 313 años después, 3 siglos después, pasa lo siguiente. En el año 313 aproximadamente, por medio del emperador Constantino, el cristianismo primitivo empieza a tener menos
persecución. Los estaban dejando ser ellos, ya no los estaban persiguiendo. La razón de esto, esta es mi opinión, la razón de esto es que el Imperio Romano estaba perdiendo su poderío, y a Constantino se le ocurrió oficializar el cristianismo, ya que el cristianismo de este era exponencial en el imperio. O sea, perseguían a los cristianos, se iban de esa ciudad pero dejaban cristianos. Llegaban a otra ciudad y quedaban cristianos. Aunque los perseguían, aunque los mataban, aunque los llevaban, siempre se iban desarrollando y desarrollando, iba creciendo el cristianismo. Entonces Constantino dijo, ok, el imperio está decayendo, el imperio romano venía en una decadencia. Y entonces dice, aquí la fórmula tiene que ser esta del cristianismo. Lograr oficializar el cristianismo para que sean parte del imperio, y entonces de esta manera igual vamos a irnos desarrollando, vamos a ir creciendo. La intención de Constantino no era espiritual, de dejar de perseguir a los cristianos. La intención de Constantino no era convertirse realmente a ser un cristiano más. La razón era un asunto político y un asunto estratégico. Es probable que por su pensamiento fuera caminando a copiar el modelo del cristianismo y así salvar el imperio de su impopularidad. Es probable, yo no estoy en la mente de él. Así es como nace el concepto entonces de iglesia universal o iglesia católica, y aquí quiero que por favor nos desliguemos de una organización religiosa, porque puede venir a nuestra mente cada vez que yo digo iglesia católica, viene una organización. Yo no estoy hablando de una organización, yo estoy hablando de un pensamiento, y la palabra católico traducido es universal. Pero por favor no pensemos en una organización, pensemos en un pensamiento, iglesia universal o iglesia católica. Hermano Marvin me levantó la mano, yo voy a tratar de ir respondiendo, pero por favor no se me adelanten al estudio, ¿verdad? Porque si no, fatal. Hermano Marvin. Muy buenos días para todos, que Dios me les bendiga. En cuanto a esto, lo de Constantino, que fue como sociopolítico, pero a la vez fue como un instrumento para ser como espía de los cristianos, y de ahí tener base para después poder ejecutar la ejecución de la persecución en el futuro. Bendiciones. Amén, gracias. Esa es otra probabilidad, o sea, probabilidades todas son aceptadas. Suposiciones, yo siempre les he dicho, no peleemos por suposiciones, porque tan válida puede ser una suposición como otra. Entonces, en ese sentido, pues no hay ningún problema. Entonces, ahora, la palabra católica proviene del griego católicos, que significa universal o general. Este término se formó a partir de la palabra griega katá, que quiere decir sobre o acuerdo con, y holos o holos, todo entero, lo que implica una idea de una totalidad, o sea, una totalidad de sapricistas, una totalidad de albañiles, una totalidad de cristianos, o una totalidad de, ojo con esto, iglesia, que no es lo mismo. Pero el concepto es según esto, una totalidad de iglesia. No está de más decir que la palabra católicos o la palabra cataotlus no se encuentra en ningún pasaje de la Biblia. No existe un solo pasaje que nos diga este término, no se encuentra en la Escritura. En el contexto religioso se usa este término a la iglesia que se considera a sí misma como universal, extendiéndose a todos los pueblos y a todos los tiempos. Entonces, hubo una organización religiosa que adoptó
adoptó este concepto, y al adoptar este concepto dijeron: nosotros somos la iglesia universal, en todos los pueblos y en todos los tiempos. Un concepto que no se encuentra en la Biblia, un concepto que no nace de la Escritura, sino que nace de un pensamiento de una persona que está viendo como el imperio, el que él representa, está en decadencia. Y por 300 años, él nota y él ha visto, se han perseguido cristianos y salen. Matamos una familia, echamos 4 en otros pueblos, pero resulta que salieron 7 familias cristianas ahí mismo. Llegaron a otro pueblo donde no habían cristianos y se hicieron cristianos un montón. Entonces lo que Constantino ve es una acción que puede hacer reproducir precisamente este imperio. Entonces debemos dejar claro que este concepto no está en ningún texto cuando se refiere a la iglesia o a la asamblea en el Nuevo Testamento. No hay ninguno que hable de iglesia universal. ¿Existe el término de iglesia? Por supuesto que sí, pero en ningún pasaje encontramos esto. Es así como nace el concepto y se ha ido popularizando al punto que actualmente muchos cristianos creen que esto es lo que se conoce hoy día como la iglesia del Señor. Y los conceptos que ustedes dijeron no están errados, son conceptos claros, pero son universales, pero no son iglesia. Y ahora los vamos a ver. Una cosa es la iglesia que Jesús edificó, y otra cosa es el concepto universal de cristianismo o de la familia de Dios o ser parte del reino de Dios. Lo vamos a ver desde la misma palabra de Dios. Luego, mis hermanos, que pasaron a partir de esos 300 años, ya todos conocemos la historia de esta iglesia que adopta esta doctrina. Y en el año de 1551, ya 1551, habían pasado 12 siglos, viene a escena una persona muy importante que es Martín Lutero, que él fue expulsado de la iglesia católica en el año 1521. Ahora, no me voy a meter mucho en la historia de Martín Lutero, pero todos conocemos muy bien lo de la protesta. Porque Martín Lutero lo que hizo fue protestar contra la iglesia católica, al punto que las tesis que él presenta, las 95 tesis que él presenta, las hace en el idioma religioso, en latín. No las hace en alemán, que era su idioma natal, no las hace en griego, que era su idioma teológico, sino que las hace en latín, que era el idioma religioso. Por eso es que la Vulgata latina, la Biblia, la Vulgata latina, hasta el día de hoy se sigue usando en muchos púlpitos de la iglesia católica, porque es el idioma religioso, el idioma oficial. Martín Lutero entonces presenta sus tesis y le dice a la iglesia, ahora sí, la iglesia católica, o esta iglesia que adopta esta doctrina, y le dice: yo no estoy de acuerdo con ustedes por esto y esto. Ok, hasta ahí la historia. La iglesia, resulta que entonces los padres o los líderes de esta iglesia, lo que le dicen es que lo vamos a echar de la iglesia, y lo echaron de la iglesia. En el año 1551, entonces él es expulsado, pero esto le impulsó a enseñar que, si bien es cierto, lo estaban echando de la estructura de la iglesia católica, nadie lo podía echar de la iglesia universal. Y entonces este concepto con los protestantes vuelve a tomar fuerza, al punto que al día de hoy muchas iglesias que nacen desde la protesta adoptan el concepto de que todo el que se convierte es parte de la iglesia.
Estamos haciendo limpieza primaveral doctrinal, ¿verdad? Pero eso no es así. Eso no es así. No implicó su expulsión a la Iglesia Universal en un sentido más amplio, dijo él. Sí, me echan de la iglesia, sí, perfecto, no quieren discutir conmigo estas tesis, no quieren presentar sus posiciones. Me echaron, pero no me pueden echar, dijo él, de la Iglesia Universal. De esa iglesia nadie me puede echar. Y entonces, así se populariza. Este evento histórico, por supuesto, no tiene nada que ver con la Iglesia del Señor, la iglesia que él fundó en su ministerio personal y que a través de los siglos había estado presente, ya que Dios así lo determinó. Y hay palabras claves aquí. Vamos un momentito allí en Mateo capítulo 16, 18. Si alguien lo puede leer, por favor, para luego explicar un par de cositas. Mateo, recuerden que es clase, podemos estar preguntando, nada más no me pregunten mucho, por favor, para no sacarme. Mateo 18, 16, cuando el Señor Jesucristo habla de su iglesia o funda su iglesia. Ahí está, ¿quién lo quiere leer? 16, 18 sería. Sí, perdón, 16, 18. Perdón. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, ya lo estudiamos con el hermano Eric, ¿verdad? Lo que Petro, Petra y todo esto. Pero yo quiero que pongamos atención en esto. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, lo que él había manifestado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor Jesucristo, es su iglesia. Vuelvo y repito, él no dijo, yo voy a ser parte de tal iglesia. O no dijo, yo ahora que este movimiento que estoy haciendo, vamos a ser ahora todos miembros de tal iglesia. No. Ahora, recuerden el término iglesia es eclesía, sacados fuera, sacados del montón para algo. Ese es el concepto de iglesia. Los que Dios toma y los pone fuera para un asunto especial. Entonces, el Señor dice, yo voy a hacer mi grupo. Yo no voy a tomar el grupo de nadie. Yo no voy a incluir X y Y y Z grupos para que sean mi grupo. No, Él dice, yo voy a edificar mi grupo a partir de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no quiero quedarme ahí, sino que quiero seguir con lo otro. Dice, ojo con esto, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál ella? Su iglesia. Ahora, ¿qué es el Hades? El lugar del infierno, lo que algunos llaman el lugar de los muertos, lo que estaba en el seno del Padre Abraham antes de que Cristo Jesús resucitara, se levantara, estaba el seno del Padre Abraham y estaba un gran abismo y después estaba este otro lugar. Pero ya que identificamos el Hades, ahora yo quiero preguntarles, ¿qué significa prevalecer contra la iglesia? Quien llega a golpear las puertas del Hades es la iglesia. No es el Hades viniendo a golpear la puerta de la iglesia. Repito, dice que las puertas del Hades no van a ser suficientemente fuertes para destruirla o para evitar el trabajo de la iglesia. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la iglesia del Señor, ya le doy la palabra a mi hermanito, la iglesia del Señor tiene un trabajo muy importante que va a destruir las obras del Hades. Y las puertas del Hades, quien le da protección al Hades, no va a ser más fuerte que la iglesia del Señor. ¿Sí, mi hermanito Gilbert? No, pastor, que de ahí viene también el asunto de que la iglesia del Señor no puede estar fundada sobre un hombre, digamos sobre Pedro, porque no va a prevalecer, no se sostiene.
tiene que ser fundada sobre Cristo. De hecho, ahí en Hechos 16, ¿verdad? Bueno, son los versículos después, ¿verdad? Después de que Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Me imagino a Pedro, como se lo reveló el Espíritu, ¿verdad? Como Pedro era así impulsivo, seguro abrió la boca, lo dijo, seguro que Pedro, ¿qué dije? Y el Señor le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y Pedro así todo grandote, ¿va? Y apenas unos minutos, un tiempo después, viene el Señor y les dice, después de eso, ya Pedro así con el pecho así, ¿va? Ya Pedro agrandado, viene el Señor y le dicen, es necesario que yo baje a Jerusalén, porque ahí voy a, Señor, tal cosa, no te acontezca, aquí estoy yo. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. Le dio una pastilla de Ubicatex a Pedro, ¿verdad? Ese es Pedro. Sobre una persona así va a estar fundada su iglesia. Olvídese. Entonces, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ahora sí, el concepto, repito, de iglesia universal no está en la Biblia, no existe. Al no existir y saber que tenemos la iglesia del Señor, porque Él edificó su iglesia, entonces nos hacemos la segunda pregunta. ¿Podemos encontrar este concepto en la Biblia de iglesia universal tan popular? Pues no. Simplemente no. Siempre que la Biblia se refiere a una iglesia, esta tiene dos características que van en contra del concepto de iglesia universal. Porque el primer concepto que tienen las iglesias del Señor, uno es que es una iglesia visible y el otro es que es una iglesia local. Una iglesia que está en una localidad y una iglesia que la gente puede ver. Sí, mi hermano. Como dice el hermano Eric, una pregunta de examen. La iglesia es espiritual, y al ser espiritual es eterna. Por eso es que nosotros vemos ahí en Mateo 18 que Jesucristo está dando instrucciones antes de que Él vaya a la cruz acerca de la iglesia. Entonces, al ser la iglesia espiritual, al ser un organismo viviente, es espiritual, es eterna, y por eso es que la palabra dice que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Entonces yo hago la diferencia, iglesia espiritual o iglesia terrenal. ¿Cuál sería la respuesta correcta? No podemos confundir la salvación o el cristianismo sinónimo de iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es una organización compuesta con hijos de Dios. Y los hijos de Dios, por supuesto, que vamos a ser eternos, y los hijos de Dios, por supuesto, que vamos a trascender. Pero no podemos decir que esa eternidad de Cristo, Cristo me salvó, me dio vida eterna. Ahora ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Todos estos conceptos clarísimos en la palabra del Señor. Pero Él está haciendo una organización con esos cristianos. Y esa organización es la iglesia. Es una iglesia que está aquí. Ahorita lo vamos a ver a partir de la palabra de Dios, ¿ok? Porque yo les puedo aquí decir un montón de cosas, pero lo tengo que basar en la palabra de Dios, ¿ok? Y ahorita vamos a verlo desde la palabra de Dios, cómo el Señor se refirió a su iglesia. ¿Cómo? ¿De qué manera? Hermano Eric. Para ponerle un poquito de ácido al asunto. El ser miembros de una iglesia local no nos hace hijos de Dios. No, estamos de acuerdo. Y eso implica que en la iglesia local pueden haber personas, inclusive bautizadas, ¿sí?, que no han conocido a Cristo como Salvador personal. Totalmente claro. ¿Que son parte de la iglesia local? Sí. ¿Son miembros de la familia de Dios? No. Porque si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Para empezar. Entonces, no podemos ver la iglesia como un ente espiritual. La iglesia es un ente físico, compuesto por personas que se adhieren voluntariamente a ella a través del bautismo.
Espero no estarme adelantando a nada. Pero va bien, va bien. Siga, hermano. ¿Ok? Y entonces no podemos decir que todos los miembros de la iglesia son salvos o hijos de Dios, como tampoco podemos decir que todos los que son salvos o hijos de Dios son miembros de la iglesia, porque el bautismo se efectúa en una iglesia local, no en una iglesia universal. Sí. Y algo más, no solo, ojo con esto, no solo en la iglesia del Señor, ojo, no solo en la iglesia del Señor hay salvos. Hay otras iglesias donde también hay hijos de Dios, pero que están equivocados doctrinalmente, sí, pero son hijos de Dios. Pero vamos a la palabra de Dios y vamos un momentito a Romanos 16 y vamos a ver cómo se le habla a la iglesia. Romanos capítulo 16, versículo 1. Y empezamos a ver cómo ya Pablo, ¿verdad? Pablo, que el mayor escritor en el Nuevo Testamento, dice así: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa. ¿En dónde? En la iglesia. ¿En dónde? En Cencrea. Cencrea era un lugar, una localidad. Y en esa localidad había una iglesia. Y no solamente le está diciendo a nivel geográfico, sino que es visible. ¿Por qué? Porque les dicen: te recomiendo a la hermana Febe. Sí, la hermana Febe, la que vende tortillas, la hermana Febe que cose, la hermana Febe que hace esto, aquello y lo otro. Ella es diaconisa, ella es servidora. ¿En dónde? En la iglesia, que está ¿dónde? Ubicada en un lugar. Aquí donde está el concepto de iglesia universal, no lo encontramos, no está. Ahora vamos un momentito y voy a pedirles por favor, yo voy a estar leyendo, pero vamos a Apocalipsis y vamos a ir a las famosas 7 cartas, a las 7 ¿qué? Iglesias. Y empezamos en Apocalipsis 2:1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién era el ángel de la iglesia? Ay, porque todos los pastores son unos ángeles. No, porque ángel es mensajero. Entonces les escríbele al mensajero de la iglesia que está ¿en dónde? En Éfeso. Hay una iglesia local en Éfeso. Y le dice el Señor, y le dice a Juan: escríbale a ese pastor, a ese mensajero, a ese que tiene que dar este mensaje, escríbale al pastor de la iglesia que está ubicada, visible, local, en Éfeso. Pero no me quedo solo ahí, veamos en el capítulo 2, versículo 8. Y escribe a la iglesia, y escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Esmirna. Había otra población, todo esto era en Asia Menor, la distancia era relativamente corta, todas las iglesias estaban relativamente cerca, y le dice: escríbale ahora también al ángel del Señor que está en Esmirna. Y no me voy a meter en esto, ya le doy la palabra, mi hermano, no me voy a meter en esto, pero si usted lee las características, solo siendo una iglesia local y visible, se podían ver las cosas que estaba diciendo el ángel del Señor, mi hermanito. Ya. Disculpe que vuelva a interrumpir. Para eso estamos, hermanos. No, aquí nadie interrumpe. Yo casi nunca hablo, pero este tema a mí me apasiona mucho. Excelente. Porque yo quiero estar en la iglesia del Señor, ¿verdad? Amén, amén. Amén. Y lógicamente dice a la iglesia que está en Éfeso, pero le pregunto yo a usted, hermano Marvin, y entonces estos mandamientos que se le dan a la iglesia de Éfeso no son para las demás iglesias, solo para ellas. Ok, bonita pregunta.
Nosotros podríamos cumplir con esas características a la iglesia. Más, vamos a agarrar, ¿no? Vamos a ir con Esmirna. Y le dice, empieza a decirle a esa iglesia: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Ahora pregunto, nosotros como iglesia local y visible en Cartago, nosotros tendríamos las mismas tribulaciones que tienen ellos y las pobrezas que tienen ellos y las blasfemias de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí en la iglesia hay alguien que se dice ser judío y no lo es. ¿Hay alguien? No. Por lo tanto, mi hermano Alexis, lo que nosotros hacemos es tomar los principios de cada una de estas iglesias, sacamos principios, vemos cómo Dios las trató y le pedimos al Señor que no nos trate igual, pero sacamos los principios. Nosotros no podemos decir que las características de la iglesia de Esmirna son universales, porque entonces le hubiera escrito a una sola iglesia universal y no se toma el trabajo de escribir 7 cartas a 7 iglesias individuales, locales y visibles. Pero yo sé que esa confusión, hermanito, que usted tiene, la vamos a tocar ahorita, perdón, la vamos a tocar ahorita en 2 conceptos. El primero, que tiene que ver con el reino de Dios, y el otro que tiene que ver con la familia de Dios. Porque sí, todo el que es hijo de Dios es familia de Dios. Por eso ayer tuvimos una persona invitada en el tiempo de los caballeros. Yo no lo conocía. Hermano Chemita, creo que lo había visto por ahí en algún momento, pero es un hijo de Dios. Y disfrutamos ayer, los hermanos que estuvimos, disfrutamos ayer y amamos al hermano y nadie lo conoce. ¿Por qué? Pero él es familia de Dios. Amén. Él es parte del reino de Dios, él es parte de la familia de Dios. Pero para que él sea miembro de la PIBC, él necesita pasar por un proceso para poder ser miembro de la iglesia del Señor. Por eso les digo, estamos en limpieza primaveral, ¿verdad? Estamos apenas bajando las cosas del mueble para poder entender toda la conceptualización. Mi hermanito. Sí, bueno, yo voy a hacer como una especie de analogía. En nuestro país tenemos una constitución política, ¿de acuerdo? Que cobija a todo el país, pero está dividido por gobiernos locales, ¿verdad? Entonces, esos gobiernos locales, o sea, la constitución, por verlo así, el patrón, es la Biblia, la palabra de Dios, y todos estos gobiernos locales tienen que cobijarse con esa es una analogía que estoy tratando de hacer, ¿verdad? Y está muy bien, porque vamos a utilizar eso, porque la Biblia la utiliza también. Sí, gracias. Por ejemplo, mientras le dan la palabra a mi hermanita Yadira, no sé si ya había terminado, mi hermano, perdón. Sí, no, era ese comentario. Muchas gracias, y disculpe que le atravesé el caballo. Ok, mi hermanita. Hermano, tenemos un ejemplo de alguien que no formó parte de ninguna iglesia de Dios, el ladrón en la cruz, a la par del Señor, que se arrepintió y él no tuvo tiempo, o sea, no formó parte. Entonces ese es como pueblo de Dios, pero no iglesia de Dios, ¿verdad? Pienso yo. Así es. Muchas gracias, mi hermanita. Entonces, mis hermanos, la iglesia en Cesarea le escribe a la iglesia en Éfeso, le escribe a la iglesia de Esmirna, le escribe a la iglesia de Pérgamo, le escribe a la iglesia de Tiatira, le escribe a la iglesia de Sardis, Filadelfia y la Odisea, y ninguna de las cartas son iguales. Habían características especiales en Éfeso que no las tenía Tiatira. Habían cosas que Dios alabó en Esmirna que no se las alabó a los de la Odisea. ¿Por qué razón? Porque la iglesia del Señor es local y es visible. No es una iglesia universal. Vuelvo y reitero, el concepto de iglesia universal no lo encontramos en la Biblia. Encontramos, ya leo la palabra, iglesias locales y visibles, y cada una como la de nosotros, con sus cosas que alabar y con sus cosas que resolver.
Amén. Ahora sí, mi hermanita. Pero digamos, si hay iglesias locales visibles, pero la idea de que, digamos, todo el que acepta al Señor y es salvo, todos estamos unidos y conformados en un solo cuerpo, y que Cristo es la cabeza. ¿Estoy en lo correcto? Bueno, Sí, sin claro. involucrar lo que es la idea del concepto, es que sí, lo tengo muy arraigado. Yo creo que aquí todos tenemos muy arraigado la idea de la Iglesia Universal, que uno piensa que es todo el cuerpo de Cristo y conformado en la cabeza, pero no es así. Pero si no se quita de que todos los hijos de Dios conformamos un cuerpo y que Cristo es la cabeza. ¿Estoy en lo correcto? Estamos totalmente de acuerdo con eso. Porque la iglesia del Señor no fue para pasar el tiempo, hermanos. No fue para tener, o sea, el Señor no dejó su iglesia para tener un lugar a donde ir el domingo. O para hacer café. No, el Señor dejó su iglesia, y lo vamos a ver más adelante, mi hermano Daniel Rivera, dejó su iglesia con un propósito y con tareas específicas para poderlas hacer. Pero lamentablemente a veces se nos olvida un poco lo que tenemos que hacer. Mi hermanito Daniel. Gracias. Buenos días, hermanos. Buen día, mi hermanito. Una preguntita. ¿Cuál es la certeza que tenemos los cristianos, los redimidos, de estar inscritos en el libro de la vida? O sea, exceptuando en este momento el estudio de la iglesia, de los orígenes de la iglesia. ¿Cuál es la certeza que tenemos los cristianos de estar inscritos en el libro? Porque dice que el que no fue hallado en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Ahora, muchas veces tal vez me parece que nos enfrascamos mucho en que cuál iglesia pertenecemos o cuál iglesia sí, pero el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. ¿Cuál es la certeza que tenemos nosotros como cristianos que estamos inscritos en el libro de la vida? Ok, yo le quitaría el plural y lo dejo en singular. Ya le doy la palabra a mi hermanito Eric. Porque ustedes me van a disculpar, mis hermanos, perdónenme, pero a mí el que me interesa saber si soy salvo soy yo. Perdónenme, discúlpenme. Entonces le quito el plural y me dejo en el singular. Dice la palabra del Señor que el que cree en Él, el que realmente se ha arrepentido, el que realmente le ha entregado su vida a Cristo, está inscrito en el libro de la vida. Entonces yo la pregunta que yo me hago, ¿yo estoy inscrito en el libro de la vida? Y me hago otra pregunta, ¿realmente el Señor es mi Señor? ¿Yo hago lo que Él dice? Realmente yo tengo una lucha diaria con el pecado, porque dice no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores. Yo tengo esa lucha todos los días, y cuando tengo esa lucha, ¿cómo la peleo? Me terminan dominando los principados, las potestades, los dardos de Satanás. O termino mi día diciéndole, Señor, gracias porque me diste la victoria en esta tentación, me diste la victoria en aquella tentación, gracias porque pude haberle respondido a esa persona diferente, pero gracias a que tú moras en mí logré. Ese es el examen diario que tenemos que hacer. Y si en ese examen diario termino diciéndole, Señor, gracias por estar en mi vida, está inscrito en el libro de la vida. Pero el que termina esa historia de día diciéndole, qué madre me fue, como un quebrado, y ni siquiera se arrepintió, sino que está esperando al otro día para hacer lo mismo, perdónenme, pero no tiene evidencia de tener a Cristo en su corazón. Entonces, así se lo respondo, mi hermanito, ¿sí? ¿Tiene una contrapregunta? ¿Sí? ¿Ok? Y luego mi hermanito Eric. Y perdonen, ya sonó el timbre, imagínense. Hermano. Sí, hermano, yo no lo decía por el punto de vista personal, por eso decía los que fueron inscritos, los que se hallaron inscritos. Sí. O sea, no lo yo no lo hice individualmente precisamente porque así lo dice Apocalipsis 20:15. Sí. Ok. Entonces, no tengo ninguna duda de que yo soy salvo. Yo Amén. No tengo ninguna duda. Gloria a Dios. Dice que el Espíritu Santo
le da testimonio a nuestro espíritu de que somos salvos. Pero yo preguntaba cuál es la certeza, porque vamos a tener muchas sorpresas en ese momento, porque vamos a decir quiénes están inscritos. Uno se imaginaba que era fulano, sutano, porque así es el ser humano. Y vamos a ver que no son todos los llamados. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y al pasaje que usted se refiere, hermanos, Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice: y el que no se halló inscrito, él, singular, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado. Ahí, sí. Hermanito Eric. Bueno, como lo decía, ya lo dijo hermano Daniel, pero me gusta ciertas preguntas que le responda la misma palabra de Dios. Romanos 8, 14 al 17 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Y le echo más ácido, hermano. Póngale. ¿Le está hablando a la iglesia o le está hablando a su pueblo? A la iglesia en Roma. Ok, perfecto. Iglesia, la iglesia universal es una iglesia invisible, o sea, no la vemos, es un concepto de que todos somos iglesia, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo Pablo se refiere a la iglesia. En Primera de Corintios capítulo 11 versículo 18, voy a leer para ustedes, Primera de Corintios 11, 18, se está refiriendo aquí cuando él los amonesta por celebrar la cena del Señor, ¿ok? Aquí volvemos, ya que estamos en limpieza primaveral, ¿verdad? No se dice Santa Cena, no se dice, la Biblia no dice por ningún lado Santa Cena, la cena no es santa, es la cena del Señor. El concepto de Santa Cena viene de otro lado. El Señor en ningún lado le dice Santa Cena. Es la cena del Señor. Para seguir ahí limpiando. Estando en eso dice, capítulo 11, versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, no se reúnen como los aficionados a tal equipo, no se reúnen como los del que ya ahora que está en la política, como los de aquel partido político o aquel otro partido político, no, cuando os reunís como iglesia, le dice, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Ahora pregunto, si la iglesia es universal e invisible, ¿a quién le está hablando de que hay divisiones? Y obviamente que entre cristianos siempre van a haber problemas, ¿cierto? ¿No? Nosotros nos reunimos aquí 70, 80 personas y no todos pensamos lo mismo. Ahora imagínense en un concepto de iglesia universal. No, le está hablando a la iglesia local, le está hablando a la iglesia de Corinto. Ahora en ese mismo pasaje, versículo 20, 11:20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, habían actos que ellos estaban haciendo, era que una iglesia visible, estaban haciendo cosas que no estaban correctas y estaban diciendo que lo que estaban haciendo era celebrar la cena del Señor. Y Pablo le dice, lo que ustedes están haciendo cuando ustedes se reúnen como iglesia no está bien. ¿Por qué? Porque es una iglesia local y visible. Esto no debería, o esperaría que no debería de ser lo que le tendría que decir el Señor Jesucristo en este día hoy a la iglesia de Cartago. Ese mensaje no calzaría. O que sea el mensaje que tenga que decirle a los hermanos de Oikos. Uy, timbre. O que sea lo que tenga que decirle a la iglesia en Alajuela o a la iglesia en Brasil o a la iglesia. Me doy a entender, hermanos. Pues yo quiero que quedemos claros en este sentido. Es local y es visible, ¿sí, mi hermanito Eric?
ahí mismo en 1 Corintios 11, verso 16, más allá del contexto, que es una regañada que le está pegando Pablo a Corinto, dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios, en plural. En plural. Y ahorita vamos a ver, porque bueno, ahorita no, ya no. Ay, ya no. Pero la próxima semana, hermanos, la próxima semana seguimos. Hermano Chemita, para no... Nada más no me levanten más manos, por favor. Hermano Chemita, para no dejarlo con la palabra. Sí, más o menos como para aclarar el tema que don Daniel Rivera estaba mencionando. En Efesios 1:4 se refiere, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Automáticamente, bueno, antes de la fundación del mundo ya estábamos inscritos en el libro de la vida, ¿verdad? Entonces, ese versículo me fundamenta de que sí, que al menos que yo sí estoy inscrito en el libro de la vida, esa seguridad en Cristo Jesús. Hermanitos, y eso es tanto así, nada más ya con esto termino. Imagínense lo que es que voy a poner esto. Imagínense que entre ahorita un ladrón de un metro 60, atlético, ¿verdad? Y entra, y ustedes ¿qué dirían? Y el pastor sale ahí que nunca ha peleado pues ni con la esposa, y cuando pelea pierde. ¿Verdad? Y yo lo voy a agarrar, ¿ustedes qué puede pasar con eso? Sí, lo van a camotear al pastor. Pero si sale mi hermano Jonathan, ¿cierto o no? Ahora, ¿alguien me predispuso para que yo no pudiera ir al hermano? No, es que la naturaleza, las condiciones de mi hermano Jonathan son completamente diferentes a las mías, y él sí lo va a agarrar y lo va a lograr, ¿cómo es que llaman? Neutralizar, una cosa así. Usan el término, ¿verdad? Lo van a neutralizar. A mí me neutraliza ese y prácticamente todos. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. La próxima semana seguimos con la limpieza primaveral.